la aspiración de esos jóvenes es llegar a Esa. ese imaginario no existe. Entonces lo empiezan a buscar, no lo encuentran, entran en depresión, en burnout, en caos, en crisis existencial, en yo no sirvo para nada, yo qué hago en la vida. Es que en mi casa esperaban que yo fuera una alta ejecutiva y estoy siendo una alta ejecutiva y no soy feliz. Entonces, ¿por qué? Porque estoy ante esas expectativas de otros o porque cuando llego ahí digo, esto era lo que yo quería y este es el costo físico, emocional, el tiempo, tengo una bebé, ¿qué hago? O sea, la incertidumbre es permanente. Entonces, vivir en el eterno presente no quiere decir que yo no planee el futuro. Claro. Igual tengo planeado un viaje, igual tengo planeadas unas reuniones. No es eso, sino confiar en que estoy lista para hoy con lo que hoy tengo. Muchas veces sentirse perdidas no es el problema, sino el síntoma. Y aparte, cuando nos sentimos perdidas, no solo es esa sensación, sino que llegan frases de juicio personal, como yo ya debería tener esa respuesta, a mi edad no me debería poner a inventar, o estoy muy joven, pero parece que todo el mundo sabe qué tiene que hacer, menos yo. Y ahí surgen un montón de preguntas, por eso he invitado a Nora Elena Villegas. Ella es psicóloga, coach, escritora y conferencista. Desde que la vi en Instagram como muestra su conocimiento, quise traerla acá. Nora, bienvenida, muchísimas gracias por estar en Sanar Juntas Podcast. Cuéntanos un poquito de ti, de lo que haces, para que empecemos con esta conversación. Gracias, Joa, por la invitación. Me encantan estas invitaciones y poder contar desde mi experiencia lo que a mí me ha servido. Y cuando me dijiste, a veces estoy perdido, yo dije, ay, tiene que ver mucho con mi historia, porque yo, como digo, fui psicóloga organizacional, 16 años en áreas de gestión humana, y cuando me formé como coach hace 20 años, yo dije, ay, yo me quiero dedicar a esto. Y hace 20 años el coaching, pues, nadie lo conocía. Sí. A mí muchas veces en la vida y en este camino me han dicho, estás loca, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo se te ocurre? Pero eso no lo conoce nadie, pero ¿de qué vas a vivir? Después me fui a vivir sola al Oriente hace 3 años y era, ¿cómo se va a ir a vivir sola al Oriente, en una casita campesina? Entonces, la invitación y esta introducción que haces me gusta porque también he transitado esos caminos. Sí. Qué emoción tenerte aquí, y con eso me das paso a una pregunta, y es, ¿tú sientes o desde tu experiencia que hay edades específicas en las que podemos sentirnos más perdidos? Bueno, si yo miro mi propia historia, Sí. yo digo que desde muy pequeña yo empecé a cuestionar el deber ser. Yo vengo de una familia paisa. En Antioquia era muy claro, los hombres trabajan, estudian, se forman para que después trabajen, sostengan un hogar, las mujeres mantienen el hogar. Y yo desde que nací era, ¿y por qué? ¿Y yo por qué no? ¿Y yo por qué no puedo hacer Porque lo otro? así, no al contrario. ¿Y por qué no puedo estudiar? ¿Y por qué no puedo trabajar? Trabajo desde muy chiquita. Entonces yo creo que es primero como un llamado del alma, conectar el alma como eso que yo vengo a aprender, a enseñar y a transitar. Y lo otro, yo no sabría decir si edades, porque pues mira mi edad, Sí. ya adulta mayor. Y cuando yo atiendo jóvenes, que últimamente los jóvenes han empezado desde muy temprano, los jóvenes están cuestionando el deber ser. Y estudio y en universidad y me quedo aquí y a qué me dedico y dedico mi vida a lo que mis padres quieren o a qué hago. Exacto, como yo siento que las universidades también en cierta parte se han quedado cortas a todas las preguntas que nos hemos hecho los jóvenes. Bueno, yo no soy tan joven, pero Sí. las generaciones, incluso mi hermanita que tiene 14 años, es como, ¿y por qué así? ¿Y por qué no de esta manera? ¿Y por qué tengo que usar esto y no puedo usar esto? Y ahí me abres paso a cómo hacemos las personas que ya estamos más grandes para orientar a esas generaciones, para que no se queden encapsulados en lo debería ser que nosotros tal vez sí tuvimos. Mira, yo tuve un súper maestro que fue mi hijo, pues que es mi hijo, Andrés.
Desde que nació así. ¿Y por qué así? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no lo podemos hacer de otra manera? ¿Y yo por qué tengo que tomar sopa? Si ustedes no toman sopa los adultos. Entonces yo creo que estoy curtida en él. Sí. ¿Y por qué no? Y yo me la hago mucho. ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Y qué pasaría si fuera de otra manera? Entonces yo creo que aquí el poder transformador de las conversaciones, que fue mi segundo libro, apoya tanto a las personas y está escrito para todas las edades. Ok. O sea, un chico de 15 años lo lee y lo puede aplicar, y sé que lo aplica hasta un adulto mayor, porque es empezar a conversar para explorar un poco más cuál es esa emoción, qué es lo que yo estoy sintiendo, qué es lo que temo, qué es lo que pasa cuando veo tantos caminos en el mundo. Yo quiero ser youtuber, yo quiero ser influencer, yo no quiero ir a la universidad, yo quiero tener plata, yo quiero tener Sí. vida, yo no quiero trabajar tanto. Entonces, cuando están todos esos caminos, como empezar a desmenuzar. Claro, porque no solo es la pregunta, sino todas las ramas que empiezan a aparecer de una sola pregunta. Claro, entonces tu hermanita de 14 años, yo me la imagino y yo digo, claro, es que las redes sociales a los jóvenes han marcado. A mí me preguntaban, ¿cómo que usted lleva 20 años haciendo esto? Si en esa época no habían redes sociales, ¿usted cómo hacía? Yo decía, pues era otra vida, pero hoy Claro. las redes sociales marcan incluso un deber ser que ni siquiera es real. Porque yo misma publico en redes sociales Sí. cosas lindas, cosas Sí. que me gustan. Yo no me publico en crisis, en Nunca, caos. nadie muestra lo peor de sí en redes sociales. Entonces es como si aquí hubiera un imaginario y la aspiración de esos jóvenes es llegar a Esa. ese imaginario. Ese imaginario no existe. Entonces lo empiezan a buscar, no lo encuentran, entran en depresión, en burnout, en caos, en crisis existencial, en yo no sirvo para nada, yo qué hago en la vida. Y Que con se han toda esa sufrido. información, claro, ¿qué papel sientes que juegan las expectativas de otros en mi vida? O sea, yo puedo sentirme perdida porque no estoy cumpliendo las expectativas de otro, pero ¿cómo eso se ve reflejado, por ejemplo, en casos que hayas atendido? Mira, mucho, mucho. Hoy nada más. Pues te puedo poner miles de ejemplos, pero hoy es que en mi casa esperaban que yo fuera una alta ejecutiva y estoy siendo una alta ejecutiva y no soy feliz. Entonces, ¿por qué? Porque estoy ante esas expectativas de otros, o porque cuando llego ahí digo, esto era lo que yo quería. Y este es el costo físico, emocional, el tiempo, tengo una bebé, ¿qué hago? Entonces es como ir desmitificando, y por eso yo hablo tanto de hablar de la emoción y tener conversaciones poderosas, Claro. valientes, transformadoras, que entren como a desmenuzar eso que yo siento y a conectarme con cuál es mi deseo. Cuando tú te sales de trabajar, ¿cuál es mi deseo? Y cuando vienes a la realidad, ves que la realidad es distinta. Es muy distinta. Es muy distinta. Y todavía es, ¿será que sí? ¿Será que no? Yo estuve ahí. Hace 20 años yo renunciar a un cargo fijo, directora. Muy cómodo con a veces. Con todos los beneficios Total. económicos, para decir, voy a empezar de cero con algo que no existe. Es decir, ¿a qué me estoy enfrentando? Y la gente me decía, ¿te vas a volver a vincular a otra empresa? Y yo, no, es que yo me salí porque este es mi sueño. Esto es lo que yo quiero promover. Y es tan bonita la vida porque cuando yo tengo tan claro ese objetivo, los caminos llegan, las personas, los procesos, las empresas, la persona que viene a coaching y ese es el gerente de una empresa, entonces me contrata para la empresa. Y así esto va creciendo, pero porque tengo la convicción. Si yo estoy o cumpliendo expectativas de otros o con el miedo de, ¿y si ¿Qué no voy a lo hacer? logro? ¿Y si no lo logro? ¿Y si no me da la plata para vivir? ¿Y si no sostengo a mis hijos? ¿Y si no puedo? Sí, desde ahí, en esa duda, yo creo que se abrió un cráter gigante donde es muy fácil caer en ese hueco. Tocas como mi experiencia personal, porque claro, yo te estaba contando antes de empezar a grabar, yo trabajé pues desde que me gradué de la universidad y el año pasado, después de cumplir 3 años y medio en una empresa, dije, no más porque yo me despertaba llorando, me acostaba llorando, yo no tenía vida, pero entonces claro, digamos que
yo veía las expectativas de mis papás y de cómo a ellos les encantaba decir el lugar en el que yo trabajaba y era como, mi hija triunfó, mi hija hizo esto, total, mi hija es profesional y no solo es profesional, sino que trabaja en esta empresa y decir, voy a renunciar porque mi sueño es otro y cuando yo ya vivo sola, yo ya mantengo toda mi casa, ¿cierto? Entonces, a veces no te voy a negar que llegan esos pensamientos de, ¿y si no funciona, qué hago? Y si este sueño al que le estoy apostando se queda en eso, en un sueño y tengo que volver a otra compañía. Y ni siquiera es como el tema de volver, sino es que eso no es lo que soy yo. O sea, lo mío es esto, lo mío es tener estas conversaciones, tener invitados, sentarme a editar, todo esto. Pero ahí juega mucho el papel de, claro, yo estoy cargando con expectativas de mis papás. Entonces, ¿cuál es la conversación que esta mujer adulta empieza a diseñar, organizar, sostener con estos papás que seguramente tienen miedo Total. de que va a vivir? Pues cómo, es que ya no es fulanita de tal empresa, ya no es que le pagan la prima, las vacaciones. Total. Entonces aquí es empezar, y a mí me encanta acompañar las personas y decir, se pueden tener conversaciones distintas para sanar, liberar, y que tú también puedas volar tras tu sueño como con la bendición de los papás, sí. Que ellos no sigan esperando como, ella va a volver a la empresa, seguro. Entonces, eso pesa mucho en el sistema, aunque no se hable. Okay. Por eso en el otro libro, El cuerpo es un mensajero, es cómo el cuerpo trae una memoria y desactivar esa memoria, abrirla para sanar, es indispensable para poder seguir. Entonces, ¿cuáles son tus miedos, papá? ¿Tú te sientes defraudado porque me pagaste o me apoyaste una carrera y yo no estoy trabajando en eso? ¿Qué pasaría si en esa familia se tuviera esa conversación? Sí, porque yo lo hablaba con alguien y yo le decía, a mí lo que más me costó fue decir, soy Joana, pero ya no soy este cargo de este lugar. Sin apellido, como digo yo. Total, el apellido del ego. Para mí es el apellido del ego porque ya no soy redactora publicitaria de tal lugar. Ya soy Joana a secas. Joana, la soñadora, la que dio un paso al vacío, la que dijo, me la voy a jugar por mis sueños y lo que tenga que salir, saldrá. Pero obvio, dime, cuéntanos cómo podemos empezar a tener esa conversación, más allá de sentarme a hablar con mis papás, cómo puedo tenerla yo conmigo misma, porque siento que igual en su imaginario, en el de mis papás, es con todo el amor. Con todo el amor y ellos desde el cuidado, pero conmigo misma, ¿cómo puedo decir? Vos puedes estar tranquila y va a salir bien. Yo creo que hay maneras distintas y hay estilos de personas que unas les funcionan y otras no. Listo. La conversación yo con yo, a mí me sirve mucho sentarme a escribirla. Y me pregunto y me contesto. Y a veces hago como la columna de Nora Elena y lo que responde esta de hoy, esta Nora Elena de hoy. Y es permitir y no es poner la razón, debería contestar, no, que sale. Esa es una manera que a algunos les funciona. A mí personalmente, la palabra, el nombrarlo, me parece mucho más poderoso. Entonces, así sea yo con yo, pongo el espejo al frente o me grabo y empiezo a tener una conversación para yo escucharme. Claro. Porque aquí integro otros sentidos. Sí, exacto, es ya toda tú. Toda yo. A veces, ese es un primer paso y después busco ayuda imparcial, una coach, una terapeuta, alguien a la que yo le tenga confianza. Ni siquiera. Puede que a mí alguien me decía, recomiéndame dónde ir, que sepa cero de mí. Cuando yo busco ayuda terapéutica para mí, yo digo, alguien que no conozca, porque no es Nora la de redes, no es la escritora. Que no tenga ningún sesgo. Ninguno, sino que llegue como Nora Elena a secas. Entonces ahí se permite una conversación donde el juicio desaparece. Entonces, si yo no me siento juzgada, va a salir lo automático, va a salir lo que hay. Y empiezo a construir con eso. A veces con eso que dices, a veces ni siquiera son las expectativas de afuera, sino las de uno mismo. Las que yo creo que los otros tienen y los otros ni siquiera las tienen. Ni siquiera han pensado en eso, como que creo que eso para mí es a la que más paz me cuesta hacer. Como las expectativas que yo tengo de mí y pensar que si me la juego toda por este sueño, puede que no se cumpla.
¿Y cómo entonces hago las paces si no se cumple? Y mira, una manera hermosa de hacer las paces, y es un término que a mí me gusta, y es declarar mi aprendiz permanente. Entonces, yo voy a hacer este café así por primera vez en la prensa, estoy aprendiendo, me equivoqué, me supo maluco, ¿qué necesito aprender de más? Sí. O qué herramientas necesito adicionales que antes no veía. Entonces, el poder declararnos permanentemente aprendices hace que, si me equivoco, yo digo, estoy aprendiendo. Un niño chiquito, cuando está aprendiendo a escribir el abecedario, dice, ay, hice mal la A. No, él no dice, él sigue practicando hasta que la haga bien porque está aprendiendo. Tienes toda la razón. Y yo quiero saber, desde tu conocimiento, cómo hacemos para transitar o convivir con esa incertidumbre que a veces vuelve a tocar la puerta. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos...? Tú en tus redes muestras mucho del diálogo interior. ¿Cómo podemos hacer para transitar esa incertidumbre y que no llegue ese momento de colapso que a veces pasa? Mira, yo creo, y no sé si te diste cuenta antes de empezar a grabar, como que yo hice un minuto de silencio, como para decir, estoy aquí, ahora, te dije aquí no hay nada preparado, que de aquí salga lo que corresponda y que llegue a las personas que llegue para sanar. Entonces, ¿cómo sería saber que la incertidumbre es permanente? Yo sé qué va a pasar dentro de 10 minutos, nada. O sea, puede haber un temblor, ¿yo qué voy a saber qué va a pasar? O sea, la incertidumbre es permanente. Entonces, vivir en el eterno presente no quiere decir que yo no planee el futuro. Claro. Igual tengo planeado un viaje, igual tengo planeadas unas reuniones. No es eso, sino confiar en que estoy lista para hoy con lo que hoy tengo. Y me equivoqué y no me funcionó y esperaba que pasara distinto. ¿Qué necesito aprender? Y esa es la característica del eterno aprendiz. ¿Qué hice? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué no me funcionó? ¿Qué pasaría si hiciera otra cosa? ¿Quién me pudiera ayudar en este tema? Y desde ahí voy sumando a mi mapa de aprendizaje. Wow, porque a veces es como decir que yo no sé ni leer y escribir y ya quiero publicar el primer libro. Verdad. Entonces tengo que ir paso a paso. Este mundo que estás descubriendo tú de noviembre aquí, todos los días te trae un mundo y miles de posibilidades. Entonces es decir, yo puedo dejar esas posibilidades aquí y decir, hoy elijo esta, cómo me sentí, cómoda, incómoda, ¿sí? Y de ahí voy sumando y miro que hay otras, pero no es un solo camino, ni me tengo que ir por el riel que me propuse, sino que es también permitirme aprender la sorpresa de la vida. Porque la vida, o sea, yo estaba tranquila en mi casa un día, soy Joa, te escribo, y yo, yo ni siquiera sé quién es Joa. Yo dije, me invitó, por algo será, allá voy. Entonces es permitirme, a mí alguien me preguntó este año, ¿y cuáles son tus propósitos del 2026? Y dije, a esta edad, pues toda la vida he tenido propósitos y seguramente hay, pero este año mi propósito es fluir. Con lo que vaya apareciendo. Y ha sido tan bonito, llevo apenas 20 días del mes de enero y si yo te contara la manera de fluir y cómo me voy acomodando y por qué no, y por qué tengo que cambiar y por qué no hago ese proyecto y es cómo fluyo ahí con lo que la vida hoy me está entregando. Y ha sido mágico. Creo que a mí es lo que más me cuesta. Quiero retomar un poquito la parte de tu historia. ¿Qué pasaba por Noelia Villegas hace 20 años que tomó esa decisión? O sea, un momento específico como que detonó todo, o fue una decisión que se fue gestando de a poquitos, o cómo lo viviste. Yo era la gerente de gestión humana de una empresa antioqueña y mis hijos estaban muy chiquitos, tenían 6 y 8 años y yo descubrí el coaching ontológico. Me encantó. Y lo descubrí porque yo llevaba para el equipo directivo una persona que sabía de coaching y yo también tengo que hacer el programa porque yo soy del equipo directivo para saber. Y desde que lo vi yo dije, yo quiero estudiar eso. Pero eso no existía en Colombia. Yo me fui para Chile a estudiar a la escuela de Julio Laya de Newfield. Yo me fui para allá a estudiar y desde el día 1
que me fui a estudiar. Imagínate que yo, la primera vez que fui, ese día yo estaba cumpliendo 40 años. Y yo decía, esto es muy significativo en un momento de la vida. Y yo lo empecé a ver y desde el día 1 yo dije, wow, esto fue lo que yo siempre soñé cuando me fui a estudiar psicología. Esto empata perfecto, yo me voy a dedicar a esto. Yo llego de esa primera, porque son 3 conferencias de una semana ya, más todo el trabajo durante 9 meses. Y yo vengo y le digo a mi jefe, voy a renunciar, me voy a dedicar a hacer coaching. Me decía, estás loca. Si apenas estás empezando a estudiar. Y dije, pero encontré lo que a mí, cuando me fui y me inscribí para estudiar psicología, era lo que quería. Esto es lo que yo quería, darle herramientas a la gente que pueda hacer con eso. El coaching lo hace. Estás loca. Termina de estudiar y yo iba para la segunda conferencia, porque son 3 durante 9 meses. Jefe, busque reemplazo, yo me voy a dedicar a esto. No te has certificado, no importa. Y así fue pasando. Y cuando yo me certifico, me voy para mi certificación, yo le digo, yo no vuelvo a trabajar aquí, yo me voy a dedicar a esto. Y me decía, ¿sabes qué? Primero, estar loca. Segundo, nunca has hecho un sistema financiero para ser independiente. O sea, estás loca. Te voy a regalar un mes de vacaciones. Piénsalo. Regalado. Sí, regaladito. Piénsalo. Y yo le escribía, busque mi reemplazo, busque mi reemplazo. Yo era como una convicción aquí. Total, que uno lo siente. Como que yo decía, esto era lo que yo quería de toda la vida, cómo entregarle a las personas herramientas para construir la vida que los haga felices, para sanar historias del pasado, para cambiar juicios. Ya, yo me quiero dedicar a esto. Y yo sigo insistiendo, no se puede ir, no se puede ir, no se puede ir. Y negociamos un medio tiempo mientras yo encontraba dónde ofrecer mis servicios. Duré 15 días en medio tiempo. No te puedo creer. Y sale un proyecto gigante que me necesitaba un año con una empresa muy grande de Colombia. Y yo les dije, chao, me voy. ¿Estás loca? No, no estoy loca. Este es mi sueño. Duro, sí. Niños chiquitos, en colegio alemán, iban para intercambio en algún momento. ¿Y de dónde va a sacar la plata? Y yo, confío. Pucha. Si este es mi don y esto es lo que mi alma hoy se conecta para servir, va a llegar. Y han pasado 20 años y no me arrepiento ni un día. Wow. Ni un día. He pasado momentos de tensión. Y no va a llegar, y qué contrato. Siempre llega. A mí me decían, ay, trabajar independiente es muy difícil. Los primeros meses del año nunca hay contratos. Y te puedo decir, y te puedo demostrar que durante 20 años a mí me salen contratos en diciembre, que me pagan en diciembre para ejecutar el primer trimestre. Nora, yo quiero que nos cuentes un poquito más de ese miedo que sentías y cómo el miedo puede ser un catalizador también o un impulsor de lo que pasa. El miedo lo sentía por todos los poros. El miedo de ser juzgada, el miedo de que si ya en la empresa me decían estar loca, ¿qué iba a pasar afuera? Entonces, hoy, con más elementos técnicos acerca de las emociones, yo digo, el miedo es un motor súper bonito. Y el miedo como emoción, si yo me quedo diciendo que miedo y me quedo paralizada, ¿cómo me voy a independizar? Y me quedo trabajando en un trabajo que no es. Si le doy ese poder paralizador del miedo, no me estoy haciendo cargo de la emoción. O si digo, ay, ¿qué le hace? Todo a la jura y lo que pase. Tampoco. La manera de ocuparse del miedo, el miedo es una voz de alerta, es como un semáforo en rojo, como cuidado, aquí pueden haber unos riesgos. ¿Cuáles riesgos veía yo en ese momento? Ser juzgada, no lograrlo, que mis hijos no tuvieran económicamente para seguir en el colegio alemán. En ese momento yo estaba casada y tuve el apoyo de el papá de mis hijos que me decía, es que es tu pasión. Sí, totalmente. Vamos a ver, es que vibras cuando hablas de eso, vibras cuando estás imaginándote ese sueño. Y yo creo que como que todas esas cosas yo las tenía ahí y yo decía, ¿y qué pasaría si? Igual la posibilidad de volverme a emplear con una experiencia como la que tenía, yo decía, es fácil.
Ok. Entonces estaba allá, pero no era lo que yo quería. Sí. Entonces, ocuparme del miedo, es decir, qué riesgos puedo disminuir yo. Y la vida es tan bonita que a mí mi jefe, que en paz descanse, esta mujer, no renuncies todavía, espera. Nunca has pensado en ser emprendedora. En esa época ni siquiera se llamaba emprendedor, sino independiente. Ok. ¿Qué va a pasar con los hijos? Quédate Sí. aquí, sigue trabajando aquí hasta que tengas algo. Y es como la vida diciendo cómo la vida me cuida a mí para hacerme más fácil el camino. Y yo trabajo hasta el último día ahí. Y al otro día empiezo a inventar todo este mundo del coaching para ponerlo al servicio de las empresas y de las personas. Entonces el miedo, no tenerle miedo al miedo, porque actuar en presencia del miedo se llama valentía, con miedo y todo. A mí me daba la cosita aquí y yo todavía me acuerdo de esa época y digo, "Ay, es que fue muy Con valiente". hijos. Y los hijos tan chiquitos, Ya mi mamá sí. me decía, ¿qué le digo a mis amigas? Que se va a salir de trabajar y se va a dedicar a hacer qué. Y yo, ay mami, psicóloga, porque coaching, esa Sí. palabra, ni siquiera En cómo ese se momento. decía, cómo se nombraba. Y las conversaciones con los hijos, la mamá ya no trabaja ahí, pero una de mis metas, y la he cumplido desde el día cero, es yo quiero tener más tiempo para mis hijos. En Sí. esa época que eran tan pequeños, ellos los viernes estudiaban hasta el mediodía, entonces mis viernes, toda la vida, los últimos 20 años, yo no los trabajo por la tarde. Ah, ok. Yo dije, para mis hijos, cine, jugar, amiguitos, piñata, lo que quieran, la mamá va a estar con ustedes. Cuando los hijos crecieron y ya, Ajá, la mamá la les mamá. estorbaba. Sí. Entonces yo empecé, este tiempo es para mí. Clases, escribir, amigas, sí, pero es como decir, eso que yo quiero y yo ponía en mi agenda y me llamabas como empresa y me decías, el viernes por la tarde y yo, está copado. Ah, Yo antes no explicaba, empecé a explicar, es tiempo de mis hijos, es tiempo para mí. Y yo me voy una semana, todos los tiempos de vacaciones de Sí. mis hijos, yo voy a sacar vacaciones para estar con ellos. Entonces, como que fui diciendo qué es lo importante aquí. Y al año yo me encuentro con el gerente general de esta compañía, me dice, Norita, ¿cómo vas? ¿Te ganas más plata o menos plata? Le dije, yo no he pensado en la plata. Tengo el tiempo para mis hijos, hemos ido a estos paseos, los estoy acompañando a crecer, estoy feliz haciendo lo que estoy haciendo. Y me decía, te ves iluminada. Y le dije, estoy feliz. Entonces hay cosas que no es ni siquiera cuánto dinero. claro. Y los hijos, los dos fueron a intercambio a Alemania, o sea, todo se logró hacer y más. Entonces, ¿cuántas veces el miedo también es la excusa a todavía no? Es que no tengo suficientes ahorros, es que no me caso porque todavía no tenemos la cuota inicial del apartamento. Es como que es posponiendo, siempre hay un más allá, Sí. que a veces es la disculpa para no enfrentar el miedo. El miedo, ponle cara al miedo y conversa con tu miedo. ¿Qué podría pasar? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y cómo tú empiezas a disminuir los riesgos. Estuve muy extensa en esa pregunta. No, súper bien. Creo que me dan muchísimas luces también de mi proceso personal. Además, porque mencionas algo clave y es que todo se va acomodando. Y claro, siempre va a haber una razón para tener miedo. Siempre, siempre está. Entonces, en un libro leía, haz que el miedo sea tu copiloto, pero que no tome ninguna decisión. Es decir, tú vas al volante y tú eres quien marca el ritmo de esto, pero el miedo siempre va a estar. Siempre. ¿Cómo miramos a ese miedo de frente cuando nos ponemos en una decisión como esa? ¿Cómo me siento a conversar con el miedo? Es verlo como un parcero. Ok. ¿Y cómo es un parcero? Gracias. Vienes a alertarme, me estás mostrando los riesgos que pudiera haber. Listo. ¿Cuáles está en mis manos controlar y cuáles no? Los que están en mis manos yo me ocupo. Necesito estudiar, necesito asesorarme, necesito saber el sistema financiero de un emprendedor, si tengo que formar una SAS, todo lo que tenga que ver, que necesito aprender y quién me lo pudiera enseñar. Disminuyo los riesgos. El riesgo sigue, pero yo ya voy como con una seguridad. Es como cuando me da miedo montar en avión. Sí. Yo me monto al avión con miedo y todo, pero yo no voy a escoger el amigo que está estrenando avioneta. Avión. No, yo no lo voy a escoger. Sí, Yo me voy a disminuye ir. el riesgo. Se han caído aviones de Sí, empresas, totalmente. pero yo digo, yo no voy a pilotar el avión. Confío.
Yo ya hice lo que Tengo estaba que en mis confiar. manos y fluyo. Vuelvo a la palabra del fluir. Porque si el miedo yo sé que viene aquí, el miedo, la rabia, la tristeza, o sea, todas las emociones están aquí conmigo, como las muestra de bonito las películas, las dos películas de las emociones de Disney, es decir, están ahí y cada una de las emociones tiene una misión. Si yo sé cuál es tu misión, entonces sé de qué conversar. Ahí me abres una pregunta y es esa. ¿Cómo sé o cómo estoy segura de cuál es mi misión? Eso es una clase técnica. Por favor, Así. lo que nos puedas contar. Las emociones son personales e intransferibles. Ok, Lo que a sí. mí me da miedo, a yo Sí. no le da miedo. O tal vez sí. Y sentimos el miedo diferente. Y lo sentimos y lo expresamos distinto. Primero, antes de entrar a desmenuzar la emoción, normalmente no nos hablan de las emociones. No. Hoy los niños chiquitos ya conocen más de las emociones. Hay millones de cuentos para los niños para que las empiecen a nombrar, sentir e identificar. Pero en el gran común de las personas no los identificamos, ni los sabemos nombrar, sino que yo digo, ay, tengo como una Sí, rabiecita. pero no es rabia, es otra cosa. Es otra cosa. Entonces la rabia y la tristeza normalmente son las emociones más permitidas. Entonces para las mujeres ustedes son muy lloronas. Sí. Entonces yo puedo decir estoy triste, pero necesito encontrar qué es lo que estoy. Y el hombre, porque es muy más permitido en la cultura, la rabia. El enojo. ¡Qué rabia! Sí. ¡Qué rabia! Entonces como si el enojo estuviera ahí. Entonces algunas claves aquí. Y me pueden seguir y tengo los podcasts también que hablo de las emociones. El miedo es una emoción que está en el futuro. Claro. No ha pasado todavía nada. Y si yo me salgo, ¿y qué pasa? Y si no tengo plata, ¿qué hago? Y si el proyecto no funciona, es una Totalmente. emoción que está en el futuro. Entonces, lo primero cuando yo diga tengo miedo es algo que va a pasar, que no ha pasado, o algo que ya pasó. Si es algo que ya pasó, es otra emoción. Entonces ahí no estoy enfrente del miedo. Una misma situación me puede enfrentar a distintas emociones. El enojo, como lo nombraste, o la rabia, es una emoción que se conecta con algo que pasó. Ok. Y que yo hago el juicio, porque el juicio es el que determina, o sea, es primero Claro. el juicio y después el sentir. La o sea, emoción, listo. yo primero juzgo que eso es peligroso y siento el miedo después. Claro. Entonces, el juicio del miedo, entonces juzgo que eso puede ser peligroso para mí o para las personas que yo quiero. Esa es la pregunta que me hago. ¿Está en el futuro? ¿Cuáles son los peligros que veo? El enojo lo que viene a conectarse es con un hecho que yo juzgo injusto. Lo que para mí es injusto. Sí, yo digo que en esta reunión todos puedan hablar y a mí no me dejen participar, Claro. a mí me parece injusto. Sí. Yo juzgo que hay una injusticia, defino cuál es la injusticia y es la rabia es una emoción que viene a conectarme con mi dignidad. ¿Cómo pido yo lo que es justo? Entonces, ¿cómo identifico si estoy en rabia? Es que me parece injusto tal cosa. A ver, es injusto, es miedo y la empiezo como a separar por capas. Y si la respuesta es sí, entonces primero la rabia es la emoción que más fuerza y Sí, energía total. tiene. Entonces yo necesito sacar esa fuerza. Sí. De alguna manera, escribiendo, pegando. Corriendo, lo que sea que Como yo sienta. liberando la energía, Sí. para que al liberar esa energía yo diga, ¿y ahora cómo me hago cargo? Le voy a ir a pedir a Joa que lo que hizo fue injusto, voy a poner un límite, voy a pedir basta, o voy a pedir que delante de todo el equipo venga y diga que ya se equivocó, que lo que dijo de mí no es real. Me hago cargo, pero no la invalido, digo, ya respiro, cuento hasta 10, Ay, 100, ya, 2000, se acabó, ya no es tan grave, tampoco pasó nada. Ojo, invalidar las emociones se quedan atrapadas en el cuerpo y esa es la que nos enferma. A eso me abres paso de, tú hablas mucho de las emociones y en tu libro que nos estabas contando ahorita, ¿cómo identifico yo qué emoción me puede afectar y somatizar? Si no las gestiono Sí, con si la las dejo misión ahí. que tienen y las dejo ahí y yo digo, ay, no fue tan grave, sí, me insultó de tanto, ay, pero así es él, todo el mundo lo conoce, pues ¿para qué? Voy a pelear. Si yo me quedo con eso, yo a mí misma me estoy diciendo, permito que otro me violente, permito que otro me haga daño y en alguna parte del cuerpo algún día esa emoción va a explotar. Un cólico,
unos cálculos en yo no sé dónde, un hígado yo no sé cómo, porque a cada uno los órganos, no, esto no es matemático. Si guardas la rabia te va a dar. Hay unos órganos que se afectan más, el pulmón con la tristeza, el hígado con la rabia. Entonces, cada emoción tiene una misión para mí. Entonces, primero identificarla y segundo hacerme cargo para lo que viene es indispensable. Te voy a hablar de la tristeza. La tristeza es una emoción que viene a decirme, yo tenía algo y ya no lo tengo. Un trabajo, una relación, un apartamento, algo que tenía y ya perdí. Se murió, se acabó, me despidieron. Y la manera de yo hacerme cargo de esa emoción es haciéndole el duelo. Claro. Pues no va a ser el mismo duelo si este vaso se me quiebra, así mi mamá se muere. Totalmente. Y es necesario atravesar el duelo. El duelo duele. Yo no me lo puedo saltar y decir, sí, siquiera mi papá descansó, está en el cielo. No, a mí me duele, él no está. Entonces, cuando yo me salto esa emoción, porque voy a ser fuerte, voy a salir adelante, y lo cuento en mi libro, yo junté 2 duelos que no hice y después el colon te lo cobró, te lo advirtió. Pero mucho. Cuando yo te hago duelo o hago duelo a eso a lo que le invertí tiempo, ay, ¿por qué estás llorando porque no pasaste a la universidad? Ay, boba, pues te pasas a otra, debe ser que viene algo mejor. Volver a presentar. Sí. No, le tengo que hacer duelo a eso porque yo a eso le invertí tiempo, dinero, expectativa, y ya la perdí. En este semestre yo no pasé a la universidad. Entonces me hago cargo haciendo el duelo, y el duelo puede ser llorar, sentir que el cuerpo está en recogimiento, sintiendo el dolor de la pérdida, y es necesario nombrarla, gestionarla y pasar por cada una de las etapas del duelo. Esa es la tristeza. Tristezas enconadas, como digo yo. Pulmón, respiración, neumonía, están muy asociadas a esa emoción de la tristeza sin resolver. Me toca mucho lo que dices porque elegiste la emoción que se representa. Yo sufro de los pulmones. Para mí nada es casualidad, todo es perfecto. Yo sufro de los pulmones desde que nací. Entonces ha sido un tema de que tengo que sanar, incluso no solo mío, sino de mi memoria celular. Y cómo entonces, listo, yo ya sé que tengo que sanar los pulmones, ya sé que hay una tristeza que se albergó en mí y que me está diciendo, aquí hay algo. ¿Cómo empiezo? Entonces, cuando tú empiezas diciendo, y aquí voy a poner un poquito el tema de constelaciones familiares, que sigo diciendo, no soy certificada, pero he sido una apasionada, hace 15 años estudio constelaciones. Cuando tú dices, desde que nací sufro los pulmones, entonces es decir, aquí en el útero, mientras tú estás ahí, tú estás viviendo las emociones de esa madre. Entonces, es empezar a separar qué es tuyo y qué es de tu madre. ¿Cuál era la tristeza que ella estaba viviendo en ese momento? ¿Cuál era ese dolor? ¿O qué dolor carga ella de otras generaciones? Y si aquí, generación tras generación, el problema respiratorio se sigue multiplicando, es que hay un dolor intenso de muchas generaciones. Entonces, probablemente con tu nivel de conciencia hoy tú puedas decir, necesito sanar mi árbol genealógico de una pérdida, de un duelo o de muchos duelos que no han sido hechos. Qué fuerte, porque siento que, claro, es hacer un viaje hacia atrás. Porque sí, lo que dices es verdad, mi hermanita que tiene 14 años sufre de los pulmones. La única que no es nuestra hermana del medio, ella sí sana completamente. Entonces para mí sí ha sido una pregunta de qué hacer, claro, porque yo ya he aprendido a conocer mi cuerpo, yo sé en qué momento tengo crisis, en qué no, y sí, casi siempre se compaginan con, hay algo que uno de los invitados nos decía, hay algo que no has llorado. Hay algo que no has llorado y que se sigue acumulando ahí. Entonces, me parece muy bonito que hayas mencionado todas las emociones esa, porque es como una confirmación de, como te lo dije ahorita, tú eras la que tenías que estar aquí. Quiero volver un poquito al tema de sentirnos perdidas. ¿Qué preguntas crees que una persona que se siente perdida en cualquier parte de su vida puede empezar a hacerse? Mira, hay muchas.
Y yo puedo empezar, como digo yo, por cualquier orden. Ok. Hay que tocar emoción, cuerpo y lenguaje desde mi mirada. Entonces, desde la emoción, ¿qué es lo que me hace sentir perdida? ¿Qué siento yo? Ay, que debería tener todo claro. Ay, que voy a defraudar. Ay, que soy la decepción. Entonces, empiezo. ¿Quién te dijo eso? Y me voy para el lenguaje y voy a fundar los juicios. ¿Cómo se fundan los juicios? Un juicio es una opinión, Sí. no es una verdad. Entonces yo lo empiezo a fundar con, a mí me dijeron, usted tiene que trabajar para sacar esta familia adelante. Sí. Ah, eso fue lo que te entregaron pequeña. Hoy la adulta que eres, ¿qué es lo que quieres y necesitas conversar alrededor de eso? Porque tú también interpretas las palabras que otros te entregaron. Sí. Entonces, y desde el cuerpo es, ¿dónde este cuerpo cuando se imagina un futuro distinto y me lo imagino viviéndolo, cómo ese cuerpo se siente? Cómodo, incómodo, tenso, fluido, para que puedas encontrar y conectar con tu alma Claro. y con lo que te hace vibrar y no con expectativas por allá armadas por muchos otros, sino que tú empieces a decir qué es lo que realmente a mí me gusta. Y hay una fórmula que yo uso mucho y es, ¿a qué jugabas tú cuando eras chiquita? Entonces yo Norelena, Sí. yo jugaba a ser enfermera y profe. Sí. Soy enfermera y profe. Sí. De alguna manera. Me Sí. encanta enseñar, los libros son para enseñar, en las sesiones de coaching yo muestro y me voy convirtiendo me van poniendo sanadora Claro. del alma. Entonces yo digo, esa era mi pasión y eso era lo que yo hacía cuando era chiquita. A mí me encantaba ser profe y enfermera. Wow. Entonces, conectar con qué es como mis dones, eso que yo hago muy fácil, Que que se no me da tengo por que estudiar naturaleza. mucho. O sea, eso me sale automático. Entonces Sí. volver a conectar con esa niña, con ese niño, y es decir, que era eso con lo que yo me podía quedar miles de horas pintando, dibujando, construyendo casitas, armando carros. Ahí ya hay un llamado. Y con todo eso te quiero preguntar, tú que hablas tanto de la somatización, del cuerpo, de las emociones, ¿qué puede pasar si yo digo, me voy a hacer la loca y yo no estoy perdida y yo sigo por ese camino como tú hace 20 años, le voy a dar, yo soy esto y eso me lo marcaron? Digamos que listo, yo somatizo en el cuerpo, pero alrededor también, porque somos energía, entonces, ¿cómo se puede ver mi mundo si yo digo, me voy a hacer la loca? Mira, lo primero es que estoy siendo fiel conmigo Totalmente. misma. Mira, yo los primeros años, yo te dije que yo sacaba el tiempo para mis hijos. Los primeros años, cada septiembre de los 4 primeros años, yo me hacía un esguince en el tobillo. Hasta que yo decía, ¿por qué me ponen a parar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, porque se está acabando el año y yo tenía el juicio de que tenía que tomar todos los contratos que Claro. fueran porque me habían dicho que a principio de año no hay mucho contratos. trabajo. Y yo me había creído ese juicio. Entonces yo empecé, esguince, y el médico me decía, no, es que usted, ¿cómo se llama? Tendones. Sus tendones, usted es hiper flexible, entonces usted se va a lesionar siempre. Hasta que yo dije, a ver, yo me puedo quedar con la explicación médica, Claro. pero ¿cuál es la otra explicación? Entonces mi miedo a no tener trabajo para el año entrante me hacía correr y correr y correr y correr hasta que el cuerpo me decía, pare. Me faltó, o sea, fueron 4 años esguinzándome hasta que dije, paro, me hago cargo. ¿Qué es lo que me está diciendo el cuerpo? ¿Por qué tengo que parar? ¿Por qué tengo que parar? ¿Qué es en lo que le estoy yendo tan veloz? Si yo me hago la loca, en algún momento va a aparecer, porque el cuerpo empieza a dar señales de alerta. Hagámonos la boba, me tomo una buscapina para alcohólico, hago esto, me hago una inhalación para que los pulmones no vuelvan a congestionarse, el frío, el calor, etc. Sin embargo, cuando ya el cuerpo dice, No ya más. le he alertado mucho, vamos duro, hospitalizada, cuidados Sí. intensivos, ¿yo qué voy a saber? Entonces, ¿cómo aprender a sentir y escuchar mi cuerpo? Por favor. Yo decía, ¿yo por qué estoy tan acelerada? ¿Yo por qué? A ver, ¿qué es? Sí, tengo muchas cosas, tengo muchos proyectos, todo. ¿Cuáles son los primeros? ¿Cómo los organizo? Y yo necesito pausa.
A las 5 de la tarde yo puse celular modo avión, 5 de la tarde, no más. Yo ya me conecto conmigo, qué me está diciendo el cuerpo, qué quiero. ¿Cómo amanecí hoy? Serena, en paz y en eterno presente. Esto es lo que voy a vivir hoy. Para eso estoy lista. Mañana es, como dice un sobrino mío, ese es problema de la Nora del futuro. Eso decimos nosotros, eso es para la Joana del futuro. Del futuro, la del presente, qué necesita y qué tiene, y dónde necesita pedir ayuda y dónde no. Entonces, ojo, cuando el cuerpo te hable, Totalmente. no esperes a que te grite. Por favor. Un solo susurro, un solo dolor de cabeza que no es común. ¿A qué le estoy dando vueltas? ¿Qué es la pensadera? ¿Qué es lo que me tiene así? ¿O cuál es la emoción que se quedó ahí y no le paré bolas? Entonces, el cuerpo es sabio y además lo sabe primero. Wow. O sea, el cuerpo te anticipa. Entonces yo puedo estar hoy en más llorona y yo, ¿qué será? ¿Qué será? Claro, mañana, pasado mañana pasa algo. Yo, era esto lo que el cuerpo ya estaba presintiendo. Y tú que tienes tantas luces de estos temas, ¿cómo podemos hacer un escaneo del cuerpo para entender también? Puede que yo en ese momento no le esté notando, pero cuando hago un escaneo empiezo a notar tensiones. ¿Cómo lo puedo hacer? Tal cual, a mí me encantan los escáneres y es empezar a hacer, yo lo llamo mi querido diario. Cuando yo tuve esa crisis gigante de colon, yo empecé de cero a aprender a comer y yo tenía que apuntar en un diario, hoy comí mango, me fue bien, me sentí, a las 3 horas me dio cólico, entonces mi querido diario, y es empezar a tener yo un pequeño diario. Yo pongo mucho a las personas un ejercicio y es cada 3 horas pon una alarma a horas raras. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me dijeron? Estoy tenso, pero yo no me levanté tenso hoy. ¿En qué momento me tensioné? Como ir escaneando mi día y decir, aquí pasó esto, aquí pasó algo que me movió, ¿qué fue? ¿Qué tengo que hacer? ¿Eso con qué se suma? Y así voy haciendo el chequeo. Y yo lo puedo hacer de distintas maneras. Okay. Yo puedo hacer un chequeo emocional, porque a veces todo completo es mucho. Entonces me voy a dedicar esta semana a hacer un chequeo de cómo es mi mundo emocional, las cosas que me disparan o a las horas que se me dispara tal emoción. Entonces ese puede ser uno. Otro, el corporal. A mí, porque siempre después de que voy a almorzar con fulanita de tal, dolor de cabeza o dolor de estómago. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se conversa ahí? Entonces yo empiezo a identificar, o mi tobillo, ¿cuándo me empieza a mí a molestar el tobillo? ¿Cuándo? Empezar como la autobiografía del cuerpo, y lo tengo como un ejercicio en el último libro que escribí, El cuerpo es un mensajero, y es un ejercicio de, si el cuerpo pudiera escribir su autobiografía, ¿qué diría? Entonces, nací con problema de pulmones, fui cuidada toda la vida por el frío, a los 5 años me fracturé el codo en tal cosa. Si el cuerpo te hiciera esa radiografía, ¿tú qué empiezas a identificar? Mucha información. Demasiada. Entonces, para no agobiarme con mucha información, voy por pedacitos. Querido diario, vamos a hablar del dolor de estómago. ¿Cuándo me da? ¿A qué hora? Me volvió a doler y lo sumo. Y durante una semana yo estudio mi dolor de estómago. Y ya ese me da mucha información, me ocupo de eso. Y después le voy sumando el dolor de cabeza y después le voy sumando el mico que me da normalmente al lado derecho o al izquierdo. Y así voy sumando. Ya para ir cerrando, podríamos tener parte 1, 2, 3, 4 todas, pero para ir cerrando, si hay alguien que nos está escuchando y que no tiene, digamos, en este momento la valentía que tuviste tú hace 20 años, que todavía tiene muchos miedos por trabajar y demás, ¿cómo puede ir empezando a dar pasos para no serse infiel a sí misma en una vida que ya no la hace feliz? Wow, qué pregunta. Mira, yo creo que si yo estoy frente a algo en mi vida que no me hace feliz, lo primero es identificar y fundar esos juicios. ¿Por qué no me hace feliz? ¿Qué es lo que yo creo que no es feliz para mí?
porque puede que encuentre imaginarios. Es que todo el mundo a esta edad ya se está cuestionando qué hacer y yo a mis 40 yo todavía no sé. No pasa nada, no tengo que hacerlo como lo hacen otros. Entonces es empezar a conocerme a mí, cuál es realmente mi deseo. Sí. Si está fundado por allá, alguien me decía, es que yo a mis 20 años dije que a los 30 iba a estar casado, con hijos, y tengo 32 y no me he casado, y entonces ¿cuándo va a tener los hijos? Y yo, ¿cuándo te propusiste eso? Total, ¿a a qué los edad? 20. No. ¿Y qué ha pasado entre los 20 Ya y los no 32 funciona. en tu vida? Entonces es volver a la hoy, a la Norelena que soy hoy. ¿Cuál es ese deseo? ¿Qué es eso que me mueve? ¿Y qué es eso que estoy buscando en el más allá, en otra vida soñada o en otra relación de pareja soñada, en otro trabajo distinto, en otras habilidades? ¿Qué tiene que ver conmigo? Y visualizarme cumpliendo ese sueño. Cuando yo me veo dedicada al 100% en eso, que yo sienta, no me gustaría, ay, me sentiría muy sola, ay, no, yo sin equipo de trabajo no. Imagínate que las primeras semanas Sí. o meses míos de salir del trabajo, pues yo era en una directiva, Claro. a mí me llegaban 200 correos al día, yo misma me mandaba correos, a mí nadie me escribe, Ay, a mí nadie me no. necesita. Entonces, cuando hay un cambio tan Claro, drástico sí, de tan vida, de repente eso que voy a también. vivir, ¿qué me hace sentir? Y si eso me hace sentir un miedo que me mueve a decir, listo, Sí. me gusta, listo, me desafía, listo, puedo aprender, vamos, darle, o sea, ponerle frente al miedo, y ahorita lo dijiste, es como copiloto, todas las emociones van al ladito mía, yo no las invalido y no digo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, tengo miedo, o sea, el miedo está. No lo invalido, sino te doy la bienvenida. Me estás alertando de unos riesgos, pero la adulta que hoy soy Va a tomar la decisión. va a tomar la decisión, porque la niña que le da miedo pasar la calle, que nunca se la dejaron pasar, fue Sí. a la niña chiquita. Y si yo me quedo con el mismo miedo a mis 40, a mis 50, a mis Va a 60, quedar ahí. no me muevo, pero yo digo, la de hoy asume el Que riesgo. tiene que mirar para ambos Arriba lados. y para abajo, y igual me pueden atropellar. Total. Pero tengo la seguridad y la confianza que ya tengo nuevas herramientas. También puedo pedir ayuda, no lo tengo que resolver sola, ni de una vez. Y puedo empezar a decir, ok, yo me visualizo en un año independiente. ¿Qué tengo que hacer en mi trabajo actual? Disfrutarlo, apasionarme, aprender lo que tengo que aprender, pero tengo una meta y puede que se cumpla antes. Totalmente. Nora, muchísimas gracias por estar aquí, por mostrarnos todos tus conocimientos. Cuéntanos dónde te podemos seguir, qué haces, de tus libros, todo lo que nos quieras contar. No, gracias por la invitación, me encantan estas invitaciones, lo dije desde el principio. En redes sociales me encuentran en TikTok o en Instagram como Norelena Villegas. Todavía uso página web, soy de las que todavía uso página web, www.noravillegas.com. En YouTube también Sanadora del Alma, y están los podcasts y están algunas cosas que promuevo por ahí. Hago consulta individual, particular, el 80% o el 90% virtual. Trabajo para empresas, equipos, grupos. Perfecto. Ahí me voy como... Y tengo 3 libros que he escrito, que son Las palabras no se las lleva el viento, El poder transformador de las conversaciones, y el más nuevo, el recién nacido, El cuerpo es un mensajero, que a través de mis redes, yo soy distribuidora de los libros, autopublicadora, distribuidora, todo. Entonces, ahí estoy y me encanta acompañar y servir. Muchísimas gracias, Nora, y a ustedes también, gracias por estar aquí, por habernos escuchado. Espero que hayan aprendido un montón y recuerden que nos ayudan mucho compartiendo, siguiéndonos y siguiéndonos tanto aquí como en redes sociales, y nos vemos el martes con otro invitado.